pues de alguna manera la cuarta T, Morena necesitaba a su propio Félix Salgado Macedonio, es decir, a un personaje de la oposición que se le acusara igual de una red de trata de personas, y qué mejor que utilizar en este caso a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Amigos de Politicart, ese es el dato político de esta semana. Unos pueden pensar que se llama persecución política. Fuimos testigos como en la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al exdirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, que dejara ya de ser trabajador de Pemex. Y esto después de que se filtró una nota en la cual se decía con claridad que el ex líder del sindicato había pedido vacaciones que le iban a durar varios años porque nunca las había pedido y que podía seguir cobrando su sueldo. Esto también escandalizó, pero también de alguna manera le sirvió al gobierno para hacer una presión política que aprovechó y decidió anunciarlo en una de sus conferencias mañaneras. El fin de una era, de la era de Romero de Champs. También fuimos testigos hace unos días de cómo, pues de alguna manera, la cuarta T, Morena necesitaba a su propio Félix Salgado Macedonio, es decir, a un personaje de la oposición que se le acusara igual de una red de trata de personas, y qué mejor que utilizar en este caso a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el dueño del PRI de la Ciudad de México, un personaje que siempre ha estado en la duda por por sus métodos, su utilización del movimiento territorial para hacerse dueño de un PRI que prácticamente no existe en la Ciudad de México desde hace más de 2 décadas, un PRI que ya ni siquiera vive del recuerdo en la Ciudad de México. Y bueno, pues recordemos que hace apenas unos años se dio a conocer una investigación de la periodista Carmen Aristegui, donde se decía que se utilizaba una red de decanes para hacer un tema de prostitución en el PRI de la Ciudad de México. Gutiérrez de la Torre aprovechaba pues su control político para que mediante otros agentes como Sandra Vaca, diputada local de la Ciudad de México, le ayudaran en la operación política a ir contratando a mujeres que después se iban a convertir pues prácticamente en damas de compañía. En un primer momento, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se apagó la investigación, se decía que era un caso cerrado. Sin embargo, en esta nueva administración, la de Claudia Sheinbaum, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, volvió a revivir el caso y dio una orden de aprehensión contra este dirigente, cuyo padre fue el dirigente de los pepenadores en nuestro país. Y bueno, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está hoy en día prófugo de la justicia, y la Unidad de Investigación Financiera ha anunciado el congelamiento de las cuentas, no solamente de él, sino de algunos personajes que están alrededor de este personaje, como el actual presidente del PRI de la Ciudad de México, Israel Betanzos, o el coordinador de los diputados del PRI, Armando Tonatiu González Case. Al igual que una orden de aprehensión contra la diputada Sandra Vaca, que también se parece que ya está prófugo de la justicia. Y bueno, pues para rematar también, recordando los viejos actores del PRI, bueno, pues nos enteramos de que Diana Sánchez Barrio, precandidata a diputada local por Alianza PRI-PAN-PRD en candidatura común en la Ciudad de México, hija de Alejandra Barrios, la dirigente histórica del comercio informal en el centro histórico. Bueno, pues Diana Sánchez Barrios, transexual, que se ha hecho famoso por sus participaciones políticas, que ha militado en Morena, ha militado en el PRI, ha estado también en el PRD, siempre siendo una figura controversial. Bueno, pues en este caso, Diana Sánchez Barrio, pues se le acusa de abuso de autoridad y de una serie de delitos que la llevaron a una orden de aprehensión. Por lo tanto, pues su candidatura prácticamente se cae. Y también el propio titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, da a conocer que también las cuentas bancarias de Alejandra Barrios se encuentran congeladas en investigación. Recordemos que hace unos años Alejandra Barrios estuvo en prisión precisamente acusado de tentativa de homicidio contra otra líder de los ambulantes. Y bueno, pues esta figura que se está utilizando, viene la gran pregunta. ¿Está utilizando el gobierno federal en estos momentos de campañas electorales que ya casi arrancan en todo el país, que en algunos estados ya lo hicieron? ¿Está aprovechando el momento para golpetear a la oposición? En este caso, coinciden que estos tres personajes ligados al PRI. Coincidencia, utilización del aparato. Veamos por partes. Por un lado, todos sabemos que no es una santa paloma, no es un venadito del bosque, venadito del campo, como se dice,
ni Cuauhtémoc Gutiérrez, ni la familia Barrios, ni mucho menos Romero de Champs. Tienen una gran cola que les dicen. Parece que la estrategia era, de alguna manera, agarrarse a gente que tiene estructuras, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que pueden de alguna manera movilizar, destantear al enemigo. Si bien no son potenciales candidatos con posibilidades de gran triunfo o estructuras que estén en los mejores momentos, ya pasaron sus épocas, sí mueven mucho las aguas. Y eso también nos hace mucho reflexionar. Realmente el gobierno está actuando con un tema de impartición de justicia, de acabar con la ilegalidad, la impunidad, o está aprovechando la situación. La verdad es que hacerlo en estos momentos parece que es aprovechar la situación. Primer punto, en el caso de Romero de Champs, ¿por qué no lo investiga realmente? Sabemos cómo utilizó Romero de Champs la estructura del sindicato para hacer el Pemex Gate, cómo lo utilizó para muchas otras campañas electorales del PRI y algunos presumen que incluso en los últimos años de Morena. Romero de Champs utilizó y fue dueño prácticamente del 25% de Pemex. Hizo y deshizo lo que quiso con contratos. Antes de la reforma energética de Peña Nieto, el sindicato era prácticamente dueño de muchas plazas. Y la cota que tradicionalmente se daba al sindicato petrolero, como el caso de Minatitlán, Coatzacoalcos en Veracruz, o el caso de Salamanca en Guanajuato, por mencionar algunos de los casos. En el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez y de Diana Sánchez Barrios, la utilización para, de alguna manera, desviar la atención sobre el caso mediático de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, tenía que entonces montar a otro violador, a buscar a otro culpable. No con eso solamente vimos también cómo en los últimos días se hizo un ataque muy fuerte contra Víctor Trujillo en su personaje de Broso, al que se le acusa de misoginia y de ser un promotor de el acoso sexual, cuando durante años lo hizo y nadie dijo absolutamente nada. Entonces nos deja mucho este tema de la reflexión. Se está utilizando el aparato del Estado, claro que sí, lo utilizan con personajes que tienen una gran cola que les pisen, así es. ¿Y qué es lo que esperan? Bueno, pues reducir de alguna manera los negativos que puede tener este gobierno e ir preparando, en el caso de la Ciudad de México, un carro completo que le dará a Claudia Sheinbaum elementos para seguir siendo una de las favoritas a la candidatura presidencial del 2024. Veamos qué más nos espera en los próximos días en la campaña, qué nos espera en los próximos días, de qué otros nuevos escándalos y contra qué otros nuevos personajes políticos se va. Mientras siguen los asesinatos a candidatos y precandidatos a distintos cargos de elección popular. La verdad es que es un tema lamentable. Ojalá cese la violencia política electoral en nuestro país. Y por cierto, en esta ocasión, un dato interesante. ¿Quién se lo fuera a imaginar? En algún momento fue secretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social, fue un importante activo para el Partido Acción Nacional, fue incluso precandidato presidencial, un personaje que sin lugar a dudas fue el delfín de Felipe Calderón en algún momento. Ernesto Cordero, este personaje que al final de su carrera como senador del PAN traicionó ese mismo partido y decidió ser apoyado por el PRI para quedarse con la presidencia de la mesa directiva. Ese mismo personaje buscó la dirigencia nacional panista, ahora será candidato a diputado federal por las redes sociales progresistas, el partido del Bester Gordillo. Así es, ¿qué cosas pasan hoy en día en nuestros tiempos políticos? Incongruencias, sin lugar a duda. No será el único ni el primero. Hemos visto a muchos camaleónicos, a muchos políticos camaleónicos, pero sin duda es un golpe fuerte para el PAN, aunque ya no esté en activos, un personaje que se creó dentro del propio sistema en la época panista. Y bueno, pues ese será sin duda un elemento a considerar. Veremos también qué otros elementos se van sumando en esta propia dinámica. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que se dice que en la guerra y el amor todo se vale. El proceso electoral, sin duda, es una guerra que da mucho que desear.